Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar aquí un día más, porque es gracias a Él que puedo estar aquí un día más para poder transmitir un versículo más de lo que dice su santa y divina palabra, que es la única intención de hablar solamente lo que está escrito en la palabra del Señor y compartir con aquellas personas que lleguen a escuchar este audio que estoy a punto de hacer. Y como lo acabo de decir, la única intención es de transmitir lo que dice la palabra, lo que está escrito y lo que Dios ha dejado escrito y lo que Él respalda, porque Dios no respalda lo que Él no ha dejado escrito, solamente lo que Dios ha dicho es lo que Él va a respaldar. Y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan 8:36, comienzo en el 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miramos en este pasaje cómo el Señor Jesucristo, cuando después de que hubo un encuentro entre los maestros de la ley que vinieron y le trajeron a una mujer que habían sorprendido en adulterio, y ellos se la trajeron para que el Señor Jesucristo les diera un juicio, les diera una respuesta acerca del veredicto que habían de determinar sobre aquella mujer. Y miramos cómo el Señor Jesucristo les habla, los confronta sin transgredir lo que estaba escrito. Simplemente les habla conociendo sus corazones. Como Él es la luz, Él conoce todo lo que hay y Él mira lo que está en oscuridad, porque la palabra de Dios dice que para Dios le es lo mismo las tinieblas que la luz, porque en Él no hay oscuridad. Dios es luz y Él es el que revela todas las cosas que hay en el corazón del ser humano. Entonces nosotros miramos que cuando aquellos hombres religiosos vinieron y le trajeron a aquella mujer al Señor que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y le dicen: Moisés nos ordenó apedrear a tales personas. Y miramos que el Señor Jesucristo lo único que les dice es: el que esté libre de pecado, se arroje la primera piedra. Y miramos que dice la palabra del Señor que comenzaron a irse uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Todos se fueron y dejaron al Señor Jesús y a la mujer solos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a manifestar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Él es el dador de la ley y Él es el que vino a cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo es el que vino a manifestar la palabra que había estado escrita desde hacía mucho tiempo, desde hacía multitudes de tiempos que la palabra del Señor había sido escrita. Desde que el hombre cayó en pecado en el huerto de Edén, miramos nosotros que se empezó a escribir la historia, y hubo una sentencia y hubo también una profecía donde el mismo Dios Todopoderoso dijo que lo que naciera de la mujer, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza a Satanás, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Como lo dije en el video anterior, todo es creado por Dios y manifestado a través de usted. En ese video comienzo hablando acerca de la manifestación, lo que Dios crea en lo espiritual y se manifiesta en el mundo natural. Es lo mismo la palabra de Dios. Nosotros podemos mirar que cuando nosotros hablamos, nuestras palabras no se ven, solamente se escuchan, pero cuando una persona quiere hacer algo, habla la palabra y necesita hacer lo que ha hablado para que sea manifestado. Cuando una persona quiere hacer un edificio, primero hace un mapa en su mente, es un pensamiento que está en aquella persona, en aquel arquitecto, y ese pensamiento después de ahí lo transmite a un mapa, y después de allí se empieza a construir, empieza a ponerse el cimiento y empieza a construirse y empieza a hacerse visible aquel pensamiento,
que estaba en aquella mente. Lo mismo, la palabra de Dios no se mira, pero Dios cumple su palabra y Dios quiere hacer visible su palabra. Miramos que dice que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo vino a darle cumplimiento a aquella palabra que no se ve, no se puede tocar, pero que se manifestó, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. El Señor Jesucristo se hizo carne para cumplir todas las escrituras. Todo lo que está escrito tiene cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan 8:36 nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces podemos mirar en este pasaje que nos dice que la vida está en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibimos la vida de Dios que se manifestó a través del Señor Jesucristo, porque Él vino a darnos vida y Él es la vida de Dios manifestada a los seres humanos. Dios es espíritu y sus palabras son espirituales. Y si Dios es espíritu y Dios es vida, Dios se manifestó a través del Señor Jesucristo, manifestó su vida y manifestó la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Nos dice pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque si nosotros despreciamos al Señor Jesucristo, que es la manifestación de Dios visible a la humanidad, estamos rechazando a Dios y estamos caminando en contra de Dios, rechazando lo que Él ha hecho y lo que Él ha establecido, y no formaremos parte de su reino, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne, es el Dios eterno que se manifestó a través de un cuerpo humano para hacerse visible a toda la humanidad, para que nosotros le conociéramos, y Él vino y manifestó las obras que Él mismo había determinado desde los tiempos eternos. Miramos que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Podemos mirar que todo lo que ya estaba escrito se cumple en el Señor Jesucristo. Dios no ha hecho nada que no sea a través del Señor Jesucristo. Todo lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan 1:4 nos dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos mirar que dice que en nuestro Señor Jesucristo estaba la vida, y era la vida, y la luz era la vida de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que Jesucristo es la vida de Dios manifestada a la humanidad, y Él es el que alumbra y brilla para venir a mostrarnos todo lo que es Dios. Y miramos que todo se cumple en el Señor Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros miramos que cuando el Señor Jesucristo se manifestó en la tierra y se hizo visible, así como cada uno de nosotros nacemos de una mujer, miramos que el Señor Jesucristo todo lo hizo de la misma manera para introducirse al mundo, igual que cada uno de nosotros, porque dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que el Señor Jesucristo se manifestó para quitar la oscuridad y para destruir el reino de Satanás. Y nosotros miramos que Él vino a establecer un reino, y ahora Él es nuestro Rey, y Él es el que está reinando. En el Señor Jesucristo estaba la vida de Dios mismo, y nosotros miramos que Él empezó a quitar la venda y la ceguera de los ojos de todos aquellos que estaban en tinieblas y en oscuridad, y la sigue quitando hoy en estos días en aquellos que también estábamos en oscuridad. Él sigue brillando y sigue mostrándonos la luz de la vida. San Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Miramos que el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos conocimiento, para darnos revelación, para darnos sabiduría, para quitar
la oscuridad en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros miramos que en el mundo estaba ya el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, desde que el mundo fue hecho por él y él estaba a través de toda la creación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice la palabra de Dios, miramos cómo nos dice que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, que por cientos de años lo habían estado esperando y estaban esperando a su Mesías, a su Salvador, y no lo recibieron, sino que lo rechazaron porque ellos solamente se dirigían por leyes, por mandamientos. Pero cuando la luz se manifestó, no permitieron que la luz les manifestara todo lo que estaba escrito, aunque el Señor Jesucristo estaba cumpliendo todo lo que ellos leían, aún así no lo pudieron mirar porque no dejaron que Él les abriera los ojos. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él dijo que después de que Él ascendiera a los cielos, el Espíritu Santo vendría para darnos vida, para guiarnos a toda la verdad y para darnos ese poder para vencer todo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo vino a darnos el poder para que nosotros pudiéramos vencer todas las cosas que están en nuestra contra, nuestra propia carne. Dicen en Romanos 8:13 que nosotros hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. El Señor Jesucristo vino a darnos su Espíritu para que a través de su Espíritu nosotros recibamos ese poder que viene de Dios mismo, que Él mismo venció la carne y Él mismo tomó un cuerpo de carne y venció todas las obras de la carne, venció todo en un cuerpo de carne, y Él es la vida de resurrección ahora en estos tiempos. En el libro de Génesis 1:2 dice, encontramos dos cosas muy interesantes: que la tierra estaba desordenada y vacía. Así es la vida del hombre, sin Dios está desordenada. ¿Qué significa desordenada? Adjetivo: inordenado, desarreglado, desgobernado, desenfrenado. Si se trata de cosas que están sin orden, se utiliza inordenado. Si se aplica a personas, se usan desgobernado, desarreglado y desenfrenado. Así estamos cada uno de nosotros sin Dios. No tenemos una orden en nuestra vida, no hay un gobierno que nosotros podamos establecer, porque nosotros estamos